Mucho gusto, mi nombre es Julio Eduardo Pérez Obando. Y el mío es Carla Cristina Tepe Vázquez. Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la sede de Quetzaltenango. Somos de la sección A y a continuación les presentaremos el tema sobre formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Bueno, como siguiente punto yo pasaré a explicar lo que es la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Para empezar voy a dar un poco del contexto de lo que podemos ver en la fotografía del lado izquierdo. Esta es la portada del libro de Roberto Hernández Sampieri, que se titula Metodología de la investigación, que es de donde extraímos toda la información que a continuación vamos a explicar. Entonces, empezaríamos con la incógnita. ¿Qué son las hipótesis? Excelente. Bueno, esto nos dice que las hipótesis son explicaciones del fenómeno o problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones que constituyen las guías de estudio. En otras palabras, las hipótesis indican lo que tratamos de probar y formar aparte del planteamiento del problema, para determinar el curso de la indagación en la ruta cuantitativa. Bueno, de hecho son respuestas provisionales a las preguntas de investigación que habremos de confirmar en el estudio. Bueno, desde luego las hipótesis se contextualizan en un lugar y tiempo, así como casos, como por ejemplo personas, organizaciones, procesos, países, hechos, entre otras. Excelente. Aclarado este punto, continuaremos con lo que son ejemplos de hipótesis, en el cual en esta diapositiva estaré presentando 3 de ellos. La número 1 es así: los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. En este caso yo estoy dando tiempo, estoy dando persona y lugar. Entonces son algunas de las características que algún ejemplo de las hipótesis tienen que contener. El número 2 dice: a mayor motivación intrínseca en el trabajo, mayor satisfacción laboral. La número 3, el método Intaferse para enseñar la robótica a los alumnos de primaria es más eficaz que el método Marx. Entonces, estas son suposiciones que nosotros estamos haciendo sobre el trabajo, donde estamos dando un lugar, una persona y el tiempo determinado. Al final de todos estos ejemplos pueden ver entre paréntesis algunas personas renombradas, algunos años. Esto es un extraído del mismo libro, entonces por eso se le tiene que hacer la mención al mismo. Continuamos. Como nota, en la nota específica tenemos de que no siempre debemos establecer hipótesis formuladas o no hipótesis dependiendo del alcance inicial del estudio, el cual a su vez depende del planteamiento del problema. Entonces, esto nos quiere decir que las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son solamente aquellas que tienen un alcance correlacional o explicativo, pero que intentan pronosticar una cifra, un dato o un hecho. Esto es muy importante remarcarlo, por eso lo escribí como nota para que lo tengamos muy en cuenta. Excelente. Continuamos. Las variables contenidas en la hipótesis. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, entonces las variables, una variable es una propiedad o concepto que puede variar. Esto nos dice que es capaz de adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de medición. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos un instrumento de medición para hacer valer nuestra variable. En este caso, si estaríamos hablando del COVID-19, que es la noticia que más está resonando en estos momentos, podríamos decir de que necesitamos un instrumento para medirlo. En este caso serían las pruebas de COVID que se están haciendo en los distintos hospitales para poder medir la cantidad de personas que se están contagiando hoy en día. Esa sería una prueba para medir esto, entre otros ejemplos. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es ejemplos de variables. Más contextualizados, estos ejemplos
tienen que definir edad, género, depresión, está el liderazgo, la exposición a un programa televisivo, ventas de productos, preferencia de red social en internet, presión arterial, dosis diaria administrativa de medicamentos, satisfacción laboral, tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad, entre otros. Es lo que les explicaba al principio. Tenemos que tener una variable que se pueda medir, por eso es cuantitativa, me expreso. Entonces, hay test de los psicólogos, en este caso, que yo explico ahora, por el cual se puede medir el nivel de depresión que la persona tiene. O en este caso, otro que podríamos medir es la edad de las personas que se están contagiando. Si vemos las noticias, a grandes rasgos manifiesta que la enfermedad de COVID-19, basándonos en esto, es la que más se está presentando en las personas adultas de 60 años para arriba. Entonces ahí estamos midiendo una variable, la estamos midiendo. Entonces, aclarando esto, podemos continuar. El siguiente punto sería preguntas comunes sobre las hipótesis. Bueno, continuamos. Algunas de las preguntas más comunes que logramos tener son como la número 1, las hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas. Bueno, para mí es un gusto aclarar estas preguntas, el cual sería: las hipótesis no necesariamente resultan verdaderas, puede o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Quiere decir que esto nos surge a nosotros, es una noción de lo que tenemos. Puede que sea cierto, puede que no. Por eso se realiza un proceso de investigación para ver si nuestras hipótesis del principio del trabajo resultan ser ciertas. Entonces, como número 2 tenemos: ¿cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? Bueno, esto todo depende del planteamiento del problema de investigación y concretamente del número de preguntas de investigación que formulemos, las cuales pueden establecer respuestas tentativas. Es lo mismo. Espero haber aclarado este punto. Podemos seguir al segundo, el cual son: ¿de dónde surgen las hipótesis? Bueno, las hipótesis muchas veces se derivan o surgen de la revisión de la literatura. Como, ¿a qué me refiero con la literatura? Lo que es el marco teórico o la perspectiva teórica. Estos dos reciben estos nombres, no sé cómo lo podrían tomar ustedes. Entonces, esto muchas veces también viene del planteamiento del problema original o modificarlo después de esto. ¿A qué me refiero? Depende de lo que nosotros vamos a estudiar, así mismo serán las hipótesis. Si nosotros estamos estudiando, en este caso vuelvo a renombrar el problema del COVID, nosotros tenemos que realizar hipótesis sobre esta. Los ejemplos ya los he dado, pero en este caso sería cuántas personas se infectan a la semana, o si yo estoy seguro que las personas de 50 años a 90 son las que más se infectan y el cual el COVID toma con más fuerza. ¿Me entienden? Entonces a esto me refería con esta pregunta. Bueno, una vez aclaradas estas preguntas, continuamos a lo que sería características de la hipótesis. Entre estas características tenemos: referirse a una situación real. ¿A qué me refiero con esto? Las hipótesis únicamente se pueden someter a una prueba en contexto específico y definirlo en tiempo y lugar, así como casos concretos. Era a lo que me refería. No podemos hacer una hipótesis de algo que es irreal. Tenemos que hacer una hipótesis de algo real, que nos esté contextualizando hoy en día, que esté pasando en el momento. Sería una de las características de la hipótesis. Número 2. Tenemos: las variables y términos de la hipótesis deben ser concretos. ¿A qué nos estamos refiriendo a esto? Esto nos indica que las hipótesis deben ser entendibles y precisas.
lo más posible, sin términos vagos. Términos vagos es lo que nosotros utilizamos, a veces utilizamos demasiado término coloquial en nuestras variables y es lo que tenemos que evitar, así como casos confusos que no tienen cabida en la hipótesis. Entonces, aquí puedo dar unos ejemplos. En vez de decir enfermedad o contaminación, se tiene que decir malestar interno. ¿Por qué me refiero a esto? A veces nosotros decimos la enfermedad, pero no estamos especificando a qué está agarrando esa enfermedad. Enfermedad interna, externa del cuerpo. Tenemos que ser muy concretos en lo que queremos llegar, en lo que queremos dar a conocer de nuestras hipótesis, para que el trabajo de investigación tenga un punto concreto en el cual iniciar y el cual vamos a empezar a investigar. Entonces, la número 3 nos diría: deben ser observables y medibles. ¿A qué me refiero con esto? Así como la relación planteada entre ellas, es decir, tener referencias empíricas. La referencia empírica quiere decir que nosotros tengamos conocimiento sobre esto, sobre el tema del que estamos hablando. Es decir, tenemos que, las características tienen que ser observables. Si vamos a medir alguna enfermedad o algún malestar interno o externo, este tiene que presentar signos o daños externos para que nosotros podamos verlo y verificar que sí son concretos, que son observables por nosotros, que aparte de esto que sí son medibles, que nosotros tengamos la herramienta para medir estos casos. Depende de cuál sea el problema al que nosotros vamos a investigar. Bueno, y como último punto tenemos el número 4, que sería: las variables deben ser claras, lógicas, creíbles o lo más posibles. Con esto nos referimos a de que en la variable nosotros tenemos que ser claros. Claramente tenemos que tener en la mente lo que vamos a investigar. Cuando nosotros lo pasamos a contextualizar, este tiene que tener cierta lógica para que todo coordine. No podemos hablar de un tema y pasarnos a otro. Todo tiene que coordinar en sí para que sea una investigación lógica. Esta tiene que ser creíble, es lo que les decía al principio en la característica número 1. No podemos referirnos a una situación irreal, no. Tiene que ser creíble. Para que sea creíble, tiene que tener datos, opciones, que sea medible y que sea concreto. Entonces, si miramos las características al final, las 4 tienen mucha relación, porque cada una de estas nos está diciendo cómo realizar el proyecto que vamos a hacer. Entonces, esto sería el final de la hipótesis. Espero les haya gustado el video. Continuamos con mi compañera. Muchas gracias. Hablaremos un poco sobre los tipos de hipótesis. Tenemos la predictiva de un valor o un dato en un tiempo determinado. ¿Para qué se utilizan estas? Se utiliza para intentar predecir un dato o un valor en una o más variables que se observarán o medirán. Por ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 25 años será de entre 10 y 12% dentro de 5 años. Estas se fundamentan en el análisis de tendencias basados en un marco teórico. Número 2. Hipótesis correlacionales. Ya como su nombre lo indica, establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Por ejemplo, a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Número 3. Hipótesis de comparación de grupos o categorías. Estas hipótesis pretenden contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos. Podríamos hablar de hombres, mujeres, turnos de una planta, grupos de un experimento, etc. Por ejemplo,
La tasa de suicidios en la ciudad es mayor entre los hombres adultos que en las mujeres adultas. Estamos hablando de dos grupos. El grupo 1, hombres, grupo 2, mujeres. Número 4. Hipótesis causales. Estas hipótesis plantean relaciones de casualidad entre las variables incluidas. Es decir, no solamente establecen el vínculo entre las variables, sino que proponen una explicación de este. Hipótesis nulas. Estas refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Representan el reverso o contradicción, tal como su nombre lo indica. Así, por ejemplo, los fumadores no tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. Hipótesis alternativas. Estas hipótesis son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y la nula. Es decir, que proporcionan una explicación extra o una descripción diferente de las que nos ofrecen estos dos tipos ya mencionados. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación establece este automóvil es negro, la nula afirmará este automóvil no es negro, y podrían formularse una o más hipótesis alternativas, como por ejemplo el automóvil es azul, este automóvil es verde, etc. Formas de definición en una variable. Existen dos, la definición conceptual y definición operacional. La definición conceptual. Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica o profesional. Podría mencionarse entre estas artículos en diccionarios especializados, páginas web con respaldo institucional y publicaciones como artículos de revistas académicas y libros. Por ejemplo, existe la variable y la definición conceptual de manera bibliográfica. Definición operacional. Es el conjunto de procedimientos y actividades que deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. Ejemplo. Hablaremos ahora sobre las principales funciones de las hipótesis en la ruta cuantitativa. Número 1. Guiar u orientar al investigador hasta el final de la ruta del proceso cuantitativo. La hipótesis se somete a prueba implementando un método. Este puede ser un diseño de investigación, alguna muestra, la recolección de datos y luego analizar los resultados. Estos proporcionan un orden y una lógica a nuestro estudio. Número 2. Sirven para describir y explicar el fenómeno o problema al que se refieren. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno o problema con el que se asocia. Número 3. Apoyar en la prueba o escrutinio de teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencias favorables, la teoría va haciéndose más sólida. Proceso de investigación cuantitativa. Hay 5 pasos para formular la hipótesis de investigación. Número 1.
Analizar si deben formularse o no hipótesis para la investigación, es decir, tomar una orientación de cuál podría ser nuestra pregunta a realizar y si la existe. Número 2. Formular las hipótesis correspondientes. Realizar un listado de algunas hipótesis que tengamos en mente para poder guiarnos y saber la dirección que va tomando nuestra investigación. Número 3. Precisar las variables de las hipótesis. Verificar cuáles pueden ser nuestras variables para guiarnos de ellas. Número 4. Definir conceptualmente las variables de las hipótesis. Hacer algunos marcos. Sistematizar prácticamente lo que son nuestras variables. Y número 5. Definir operacionalmente las variables de las hipótesis. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Número 1. Conocer el papel de las hipótesis en la ruta cuantitativa. Tener claro cuál es la función y cuál va a ser el objetivo de realizar las hipótesis en esta ruta. Número 2. Comprender los conceptos de hipótesis, variable, definición conceptual y definición operacional de una variable. Tener presente estos conceptos nos ayudará a saber cómo clasificar nuestras variables o posibles respuestas. 3. Entender que no necesariamente en toda investigación cuantitativa debemos formular hipótesis. Para ello tenemos que conocer el caso que estamos investigando y esto nos ayudará. 4. Entender los diferentes tipos de hipótesis. Realizar una sistematización y cuadros de diferencias sobre estas. Poder clasificar las hipótesis que tenemos en mente nos ayudará a encontrar un mejor resultado de nuestra investigación. Número 5. Aprender a formular hipótesis y definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis. Aprenderemos a formular una hipótesis y utilizar las palabras concretas y precisas para lo que necesitamos saber. Vamos a definir de una manera más concreta las variables contenidas en una hipótesis. De esta manera es como tenemos los objetivos de nuestra realización de hipótesis. Es lo que nosotros debemos concluir o saber qué debemos de hacer. Para esto tenemos la ayuda de diferentes tipos de hipótesis, las variables, conocer conceptos básicos sobre nuestra investigación. De esta manera podemos ayudarnos y tener un mejor resultado. Definir un problema y a saber a qué se refiere nos puede llevar a respuestas más concretas. Y es de esta manera como tenemos nuestros objetivos de aprendizaje. Y es así como vamos a concluir nuestra investigación. Muchas gracias. La información que dimos anteriormente fue extraída del libro Metodología de la Investigación de las Rutas Cuantitativas, Cualitativas y Mixtas. La séptima edición, capítulo 6, de Roberto Hernández Sampieri.